Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Bueno, el Cuerpo de Bomberos tiene, digamos, dos grandes ramas. Una es la parte de la prevención y mitigación y la otra es la parte de la respuesta. En este contexto de la prevención tenemos varias aristas, digamos. Primero, generamos prevención a través de capacitaciones. Por ejemplo, durante todo el año tenemos servicios de capacitación en los centros escolares, por ejemplo, en donde generamos la conciencia, los conocimientos técnicos acerca del qué hacer en una época que acaba de pasar, como lo es el fin de año, relativo al manejo de los productos pirotécnicos, porque culturalmente en nuestro país en diciembre se acostumbra a manipular productos pirotécnicos. Entonces nosotros vamos con un programa de prevención a la niñez y le decimos, miren, no son ustedes los que deben manipular productos pirotécnicos. Conocimientos técnicos como qué hacer si en su casa se incendia un cilindro de gas. Algunas acciones los niños no deben hacerlas, sino los papás. Perdón. En ese contexto también capacitamos a los maestros. Entonces, digamos, tenemos un punto acerca de la prevención con las jornadas de capacitación en los centros escolares. También tenemos jornadas de capacitación de primeros auxilios, incendios, rescate, materiales peligrosos en las empresas y las industrias, que muchas veces lo hacemos de oficio, pero también las empresas pueden solicitar los servicios al Cuerpo de Bomberos acerca de esta área. Luego, aparte de la prevención, también hacemos acciones en cuanto a la capacitación, a la formación. También tenemos bajo nuestra responsabilidad inspeccionar aquellos edificios para generar las condiciones de seguridad humana, en vista que todas las edificaciones deben de tener la premisa de que deben ser seguros tanto para los que laboran en ese edificio como para las personas que los visitan, por ejemplo, los hoteles. Entonces también hacemos inspecciones de oficio y también a solicitud. Pero más allá de las inspecciones en los edificios ya construidos, también pasan por el Cuerpo de Bomberos todas aquellas edificaciones nuevas. Es decir, el que quiere construir un edificio en nuestro país debe de pasar a que el plano sea revisado y avalado por bomberos, en donde no le vemos aspectos técnicos del diseño, más bien aspectos técnicos relacionados a la seguridad humana. ¿Sí? De acuerdo al aforo que se quiere tener, las puertas son lo suficientemente anchas, si van a abrir hacia afuera, si demanda rociadores automáticos, si debe tener tubería húmeda, si debe ser tubería seca, en fin, todas aquellas condiciones que le garanticen a los que van a laborar en este edificio como los visitantes la seguridad desde la perspectiva de esta premisa, que todas las edificaciones debiesen ser seguras para estas personas. Así que también hacemos prevención en esa área. Asimismo, también tenemos jornadas de prevención relacionadas a las comunidades. Vamos a las comunidades, valga la redundancia, en nuestro país a dar capacitaciones del qué hacer con los incendios forestales en maleza. Y luego tenemos algunas otras más. Y también tenemos encaminada la respuesta, que es como la otra gran área de nuestra participación en este contexto. Decir que la participación en la respuesta del Cuerpo de Bomberos es muy amplia. Yo siempre he llamado, es un abanico que tiene desde capturar una serpiente hasta atender un incendio estructural de grandes proporciones o atender un incidente con materiales peligrosos que técnicamente es muy complicado. Y de ahí podemos hablar de atender los incendios en casa, en la industria, en el comercio. Son un montón de áreas, director, que realmente los bomberos, o sea, no solo se limitan con lo que la gente piensa, vienen los bomberos porque hay un incendio. Sí, es la función principal, digamos, lo que ustedes son unos expertos, pero tienen una labor día a día de prevención, de educación empresarial, o sea, están los bomberos metidos en muchas cosas. En muchas áreas, porque hay un prototipo, como usted muy bien lo apunta, de tener a un bombero con un traje, con un casco, que va en un camión rojo a apagar un fuego. Ese es el prototipo de los bomberos. Sin embargo, tenemos funciones diversas, como yo decía, desde capturar una serpiente, desalojar un enjambre de abejas. ¿En algún terremoto ustedes están presentes también? Estamos presentes en inundaciones, estamos presentes en terremotos. En fin, en todo lo que la población requiera, nosotros estamos al servicio. Para eso fuimos creados, dicho sea de paso.
Hoy, el 12 de febrero, estamos ¿Cuántos cumpliendo años? 141 años. Dios Es santo. una de las instituciones más antiguas en Centroamérica. Entonces, tenemos un registro en donde en 141 años, perdón, hemos salvado muchas vidas, muchas propiedades y obviamente hemos protegido el medio ambiente. ¿Cuántos integrantes hay en el cuerpo de bomberos ahorita? ¿Cuántos bomberos hay? Operativa. Ya, sé que hay área administrativa y el área también Operativos. operativa de los Es bomberos. correcto. Nosotros tenemos más de 1.200 personas, tanto operativos y administrativos, pero operativamente hablando tenemos más de 850 bomberos distribuidos a nivel nacional en 17 estaciones. Es decir, quizá un 150% más o menos de lo que teníamos antes. Justo eso le iba a preguntar, Pero director. qué chévere que tenemos ¿Soy 17 yo puntos. o la percepción es que hay mucho más personal del cuerpo de bomberos? ¿Se les ve ya no con las carencias como tal que tenían antes? Sí, definitivamente. Yo, por ejemplo, para responder su pregunta, que me parece interesante, destacar que yo estoy en los bomberos desde un 1 de marzo del 91. O sea, un viernes 1 de marzo del 91. ¿Es una voz autorizada para poder decir cómo ha sido la historia de la institución? Tengo más de 30 años, 32 años de estar... Que has trabajado a lo largo de diferentes gobiernos, he visto cómo les han dado el apoyo a la Es correcto. Y quiero comenzar diciendo que a nuestra institución siempre le llamaron héroes. O sea, siempre fuimos héroes, siempre éramos los que apagábamos el fuego, siempre éramos los que estábamos atentos en la población, pero no nos dotaban de los recursos. Entonces, decir que nosotros teníamos, me acuerdo allá por el 91, 95, 96, quizás el 2000 y pico, un promedio de 250, 300 bomberos. Y entonces íbamos a los incendios forestales, por ejemplo, para poner en contexto una de las emergencias que demanda mucho talento humano, Sí. íbamos 2 bomberos, 3 bomberos, y luego ya no podíamos hacer actividades transversales, digamos. Es decir, nosotros... Solo atacar directamente Y al más fuego. nada, nosotros teníamos que estar, o tenemos que estar haciendo inspecciones, tenemos que estar dando capacitaciones, pero también tenemos que estar dando respuesta a las emergencias. Es decir, debemos de tener la transversalidad en este caso de la respuesta, de la prevención, de la mitigación. Antes, o íbamos 2 a un incendio y ya no podíamos, si nos pedían capacitación, ya no podíamos ejercer estas actividades. Entonces, estábamos con un promedio de 300 bomberos, ahora Sí. tenemos 800, más de 850 a nivel nacional. Los recursos, yo hace poco lo decía en un medio, yo tuve un accidente el 25 de septiembre del 92. Sí. Tuve un accidente en un incendio en una cuetería. Y me acuerdo, en esa época nosotros nada más nos daban una capa usada que la pedían a otro país. De donaciones, ¿verdad? De donaciones, y un casco viejo. Entonces yo tuve un accidente en donde me quemé las manos porque no usábamos guantes, debemos usar guantes especiales. Y así muchos compañeros han tenido accidentes en donde... por no tener las herramientas correctas. Por no tener los equipos de protección y por no tener las herramientas, como usted muy bien lo apunta, relacionadas a cada emergencia, en vista de que cada incendio, por ejemplo, los forestales se atacan con un equipo, los estructurales se atacan con otro, los materiales peligrosos se atacan con otro, los rescates en vehículos son otros equipos. Es decir, hay una serie de equipos, herramientas y accesorios para atender cada una de las emergencias. Y entonces, nuestro trabajo era... Aparte de ello, era empírico, en vista de que la formación pues era muy poca, digamos, en relación al contexto en que estamos ahora, con talento humano, con equipo para poder dar respuesta, con formación importante a nivel, digamos, internacional. Muchos bomberos nos están capacitando en nuestros países o vamos a otros países a adquirir formación. Dicho sea de paso, quiero poner en contexto nuestra participación en Turquía, con un grupo élite en nuestro país, que es el grupo USAR, en vista que me decían que Singapur, voy a poner el contexto de lo que me decía el que estaba a cargo de la misión, que se hace digamos, una sala de operaciones en la respuesta como grupo SUSAR. Estoy hablando del contexto de esta transformación que el señor presidente Nayib Bukele decidió hacerle a las instituciones de respuesta de nuestro país. En ese contexto me decía el compañero que estaban brindando la búsqueda del rescate y estaba Japón, Singapur, Holanda, España, etcétera, muchos países
que tienen una gran experiencia y un equipamiento importante en relación a la respuesta USAR, que es más que la búsqueda y rescate urbana, cuando hay un sismo, cuando hay un deslizamiento, etcétera. Y hay personas atrapadas en una estructura que fue diseñada para ser habitada, porque no es lo mismo estructura colapsada que espacio confinado. Pero lo que quiero decir es que en esa época o en ese momento estaba dirigiendo esa sala de operaciones Singapur. Y dice que cuando los bomberos, perdón, cuando el grupo USAR ejecute el rescate de 2 personas, con su búsqueda canina, con su búsqueda electrónica, con todos los equipos que ello demanda, rescatan a 2 personas después de estar a temperaturas de menos 16 grados centígrados, en condiciones hostiles. Totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Es correcto. Y entonces, y todo el mundo aplaude. Y cuando llegan a la mesa en donde están reunidos todos los líderes de los grupos élites en el mundo, se paran y le aplauden al grupo USAR de El Salvador en vista de esa respuesta. Eso marca un hito en nuestras capacidades, en nuestras herramientas que tenemos al nivel de países élites en el mundo, por así decirlo, en esta rama de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, porque es una rama muy especial. Entonces, ¿ha tenido experiencia, director, como tal? O sea, no es primera experiencia de apoyo internacional. No, claro que no. De varios países, México, estuvimos en el último terremoto de México, mandamos una delegación. Nuestro equipo de búsqueda canina también es excelente. Yo estuve en la misión que hicimos en Ecuador. Sí, entonces hemos estado en México, en Ecuador, hemos estado en Haití, pero en Turquía ahora, pero la respuesta que se hizo en Turquía deja en evidencia el profesionalismo, las herramientas, las capacitaciones que las instituciones de respuesta hemos tenido ahora con la transformación. Yo siempre soy franco en esto porque tengo más de 30 años de estar en este tema, entonces lo hablo con mucha propiedad y nadie me puede decir es falso lo que estás diciendo. Sí. A mí me encanta preguntar datos curiosos, creo yo que la gente también debe hacer muy interesante. Director, ¿cuánto es el tiempo de respuesta más o menos? ¿Cómo se maneja eso? Yo llamo por teléfono y digo tengo un incendio. Es como las... ¿Cuánto tiempo de espera? Porque uno lo ve es que uno lo ve como las películas. Sí. Uno lo ve como las películas que se tiran de un tubo y caen. Pero es cierto. ¿Sabes? El cuerpo bombero también tiene instalaciones que lo hacen de manera tan rápida. Y qué buena pregunta. Quiero dejar evidenciado la velocidad con la que se responde. Primero es que quizá alguien puede decir, pero ¿por qué salen tan rápido? Y si las personas están haciendo aspectos fisiológicos, por ejemplo, es decir, está en el baño, uno debe de salir con esa velocidad a pesar que si está comiendo, que si se está bañando. Muchas veces uno le dice a un compañero, mira, teneme el servicio mientras me ducho. O si está en el baño, si está comiendo, uno deja todas las actividades que está haciendo para salir a la emergencia. Suena la alarma inmediatamente. Y para nosotros es una alerta, o sea, una emergencia. Es una emergencia y no asistir con una prontitud es una falta muy grave en nuestra institución. Okay. O sea, decir, no, mire, yo no voy a ir, o yo voy a salir despacio. Uno debe de salir corriendo literalmente a todas las emergencias, independiente del punto donde esté. Muchas veces suele pasar que para salir a una emergencia no debe pasar más de un minuto, puede ser 30 segundos, 40 segundos. O sea, el protocolo indica que sea... Entonces es el tiempo que el bombero se equipa, se pone... Hecho, eso le iba a decir, en el equipamiento es que hasta ya lo tienen listo, o sea, ya lo tienen... Botas, sí, ya, pero ya los tienen solo como para irse a meter. Sí, se pone las botas juntamente con el overol o el pantalón. Entonces uno llega y anda, se quita el calzado que usa normal en el uniforme y mete los pies a las botas y de una sola vez va el overol, la capa. Ese es el tiempo que se demora para poder salir. Entonces, arriba a la motobomba. En el proceso de formación de los bomberos les enseñamos precisamente el equipo de protección personal, pero más allá lleva esa velocidad con la cual, es más, hacemos competencias y les decimos, bueno, formamos a 10 y les tocamos ahí un silbato en cuánto tiempo se deben de equipar. Entonces uno comienza con mucho tiempo, por supuesto. A medida va haciéndolo, no hay otra manera de mejorar tiempos que es practicándolo. Correcto. Miren, es increíble la labor, o sea, todas las dudas que siempre hemos tenido, actualmente ¿cuántas motobombas tenemos? Tenemos varios vehículos. Bueno, nosotros tenemos... Son 17 delegaciones en El Salvador
Y cada una cuenta con su Y bomba. nosotros tenemos 17 estaciones en distintos lugares de San Salvador. En cada departamento, por ejemplo, también tenemos equipos, es decir, lo tenemos ubicado estratégicamente y tenemos los vehículos para poder dar respuesta. Pero qué buena pregunta, porque nosotros para ir a extinguir un incendio forestal no es el camión que va a extinguir el incendio estructural, no puede subir. Correcto. Y los incendios forestales, por ejemplo, raras veces utilizamos un camión que se utiliza para apagar un incendio en una vivienda. Por ejemplo, el problema es que no puede llegar a la montaña. Las herramientas son diferentes. Las herramientas son diferentes. ¿Qué utilizan, director, para llegar a zonas rurales? Efectivamente, que no, Nosotros tenemos el avance del pick-up, camión tenemos es lo mismo. pick-up 4x4. Es imposible con un vehículo sencillo, en donde llevan, en esta época, por ejemplo, nuestros vehículos les ponemos un dispositivo que le llamamos un pick-up tank, es decir, un tanque que va montado en un pick-up, que lleva su bomba y que lleva mangueras. Incluso estos vehículos suele pasar que no pueden llegar hasta el lugar del incendio, entonces nos sirve para cargar las bombas de mochila con agua, que muchas veces es poca el agua que podemos llevar. Así que los incendios forestales y en malezas se extinguen o se atienden con herramientas convencionales y herramientas tradicionales, es decir, las convencionales son herramientas diseñadas para extinguir incendios forestales. Por ejemplo, un macleo, que algunas veces suele ser un apellido de algunas personas, el nombre de esta herramienta, que no es más que por un lado es azadón y por el otro lado es rastrillo. Hay un matafuego, que es una lámina de un hule que se utiliza para golpear cuando hacemos un ataque directo y quitar el oxígeno al fuego. Hay una herramienta que se llama combinada, yo la puedo hacer piocha, la puedo hacer pala. Es decir, hay herramientas diseñadas. Herramientas manuales como tal. Herramientas manuales. Sí, Y están las herramientas tradicionales, que son el azadón, el machete, la piocha, la pala, el rastrillo, que utilizamos usualmente en nuestros medios, los agrícolas. En este punto es como para cortar el avance del fuego. Aprovechando que ya está hablando de esto, estamos en una época bien delicada para el tema de incendios forestales. ¿Cómo los están atendiendo y en qué proporción están trabajando en torno a esto? Porque la época seca y los vientos, una combinación muy mala, pero sabemos que todo esto al final es la mano humana la que genera este tipo de incendios, no Sí. se dan por casualidad. Qué buena pregunta. Pasamos nosotros, como decimos, nos cambiamos de cancha, dejamos la época lluviosa y entramos a la época seca. ¿Por qué tenemos el problema? Muchas veces culpamos al viento. Por el viento es que se nos generan los incendios forestales, los incendios de maleza. Yo siempre lo he... El viento riega, creo yo, pero no causa. A ver, el viento no es el que genera los incendios. Los incendios en nuestro país son generados exclusivamente por el factor humano, por dos razones, ya sea de manera intencional o de manera accidental, pero siempre tiene que ver el factor humano. Uno. Dos, el viento en el fuego, tanto forestal como en maleza, solo hace tres aspectos. Uno es que deshidrata la vegetación, es decir, cuando tenemos viento, la velocidad con que la maleza se seca es más rápida. Okay. Uno. Dos, acelera el proceso de propagación, es decir, si nosotros tenemos una fogata y le aplicamos viento, ¿qué pasa? Se hace como más vivo el fuego, se aviva, entonces eso se llama acelerar el proceso de la combustión, es decir, se hace más grande. Dos, y tercero, en los incendios forestales, eso sí, tiene un factor importantísimo, el viento es el que determina hacia dónde va a viajar el fuego. Y la otra característica importante es que, no sé si ustedes han notado, cuando hay un fuego, hay una fogata, siempre hay viento. ¿Sí? Nunca han sido curiosos y dicen, bueno, pero tengo una fogata y comienza a hacer brisa. ¿Por qué? Porque el viento viaja de una alta presión a una baja presión, es decir, de donde está frío a donde está caliente. Entonces, cuando tenemos un incendio forestal, siempre suele haber viento. Y el viento es el que determina hacia dónde va a viajar el fuego, la dirección del fuego, efectivamente. Eso es el viento. Y luego tenemos falta de lluvia, altas temperaturas, los componentes importantes para complicar un incendio forestal en este caso. Ahora, nuestras estadísticas, datos importantes es que hago una referencia del 1 al 8 de enero. ¿Sí? Del año 2023 y el año que estamos ahorita. En el 2023 en maleza teníamos 59, hoy tenemos 99 incendios. Los forestales en el 2023 teníamos 5, hoy tenemos 7.
En los incendios estructurales en el 2023 teníamos 20, ahora también tenemos 20. Incendios en basureros en el 2023 teníamos 4, hoy tenemos 20. Incendios en vehículos en el 2023 teníamos 11, ahora tenemos 10. En este periodo nada más. Destacar que también en diciembre tuvimos, digamos, en nuestras estadísticas comparadas con el 2022, el año pasado, también los incendios en maleza, los estructurales y las deflagraciones en las fugas de gas, también tuvimos incremento. Dicho sea de paso, en el mercado municipal de Aguachapán fallecieron 2 personas ya a consecuencia de una deflagración en gas propano en el área de cocina de dicho mercado. Así que estamos teniendo estos picos estadísticos y por esa razón hacemos las recomendaciones: limpie sus viviendas, no tire colillas. Eso le quería preguntar, porque la gente me dice, eso es un mito, Pablo, voy echando mi cigarrito, tiro la cabuya o la colilla, como se conoce del cigarro. Sí puede ocasionar que esa colilla, la chispita no se apague bien y pueda volar a una maleza seca, y sí puede ser producto de un incendio. Y voy a ir a un caso que parece que no suele pasar, no digamos la colilla. El entrar con un vehículo a una zona donde haya maleza, eso es suficiente como para que el gas que emana el escape del vehículo sea suficiente como para incendiar la maleza. No digamos la colilla, eso tiene una alta temperatura más allá de la que pudiese ser el gas, es correcto. Entonces, efectivamente, mire, las colillas, todos los incendios en maleza que nosotros vemos en las carreteras, suele pasar, yo me atrevería a decir, un 99% son personas que lanzan colillas, ya sea que van conduciendo o van de acompañantes en un vehículo. Y se les va y la chispita y ahí está, vuela entonces tenemos el viento, tenemos alta temperatura, tenemos la maleza seca, entonces tenemos los factores importantes como para que se generen los incendios. La otra es, hay personas que extraen miel, van al bosque, las abejas muchas veces suelen hacer sus viviendas, en este caso en los árboles, le prenden fuego al árbol, le extraen la miel, dejan el fuego y se van. Hay personas que se dedican a la caza, también obviamente no es correcto, le prenden fuego al bosque, sacan los animalitos, los conejos, los venados, etcétera, los cazan y dejan prendido el bosque. Pero también en nuestro país hay pirómanos, es decir, personas que les gusta el fuego. Y nosotros hemos encontrado en algunos lugares incendios a 200 metros, eso le llamamos nosotros un foco secundario, es decir, está el primario, pero vemos otro, vemos otro, vemos otro, y la lógica me dice que una chispa no puede viajar tantos metros para poder hacer un foco secundario, es decir, alguien le va prendiendo fuego. No hay otra respuesta, hay gente que le gusta ver eso. Entonces tenemos esos problemas en nuestro país que son los que a nosotros se nos dan estos picos estadísticos, y obviamente uno cree que se quemó el bosque, se quemó el árbol, se quemó y se apagó y ya estuvo el problema. ¿Y quedó? ¿Va a sanar? Ajá. Los incendios generan erosión del suelo, generan la pérdida de la parte del mantillo, es decir, el nutriente de la tierra con los que los árboles, las vegetaciones prosperan, es decir, la capa fértil de la tierra se pierde. Sí. Y luego tenemos la contaminación medioambiental que al final desencadena. Ustedes saben que los árboles se mantienen adquiriendo monóxido y generando oxígeno. Correcto. Pero si nosotros hacemos un cálculo a la hora de no tener bosque, al final vamos a tener un ambiente bien contaminado, que es lo que generan los incendios, y a tener falta de árboles, lo que vamos a tener es una falta de oxígeno. Vamos a tener un ambiente más contaminado, y por ende esto desencadena al final de los años las famosas sequías. Entonces no es solo que se queme el bosque, sino tenemos efectos secundarios muy importantes. Lo que conlleva efectos secundarios y son a largo plazo, o sea que la recuperación es lenta, imagínese que hay veces que llegamos y nosotros hacemos un cálculo que se queman árboles de 50 o 100 años. ¿Cuánto tiempo va a pasar para regenerar o para revertir, digamos, en este caso? Una vida. Es una vida, correcto. Tips de seguridad que nos sirven para cuando tengamos una emergencia. Lo primero, señor director, le pregunto, ¿qué hacemos en el caso de un incendio en nuestra oficina, en nuestra casa? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? Alguien de mi familia notó que hay unas llamas en la sala y el fuego empezó a avanzar rápidamente y por alguna razón no podemos salir o vamos a salir lento. ¿Cómo debemos de cubrir nuestro rostro, nuestro cuerpo? ¿Qué debemos de hacer? Bueno, primero decir qué debiésemos hacer antes del planteamiento que usted me está haciendo, porque hay una previa. Hay una previa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, en mi casa, en la oficina,
en el comercio, en la industria, yo debo de tener identificado una ruta de evacuación. Identificada y señalizada, desde mi casa hasta el negocio, etcétera. Uno. Dos, yo debo tener, así como se recomienda tener en el vehículo un extintor, yo debo tener en mi casa. Eso es lo ideal, tener un extintor. Y en la oficina también. En la oficina tener un extintor póngale, de 10 libras de polvo químico seco. Es un extintor, ya explicaré un poquito acerca de hecho, aquí sabemos dónde está. Ok, Ajá. entonces, digo, ¿por qué digo que debo de tener una ruta de evacuación establecida, señalizada, identificada, y que todos los que estamos en nuestra casa, en la oficina, en el negocio, debemos saber por dónde salir? Si se genera la alarma que hay un incendio, lo que hay que hacer es salir inmediatamente. Salir significa no correr, sino salir de una manera o caminar seguro, digamos. En vista que bajar gradas no se pueden usar ascensores, ya sea subir o bajar es imposible, eso está prohibido. Y cuando yo estoy saliendo, pues obviamente por la ruta identificada debo de salir de una manera tranquila, digamos. Claro, no es que ando en el parque porque tengo una emergencia y debo de salir rápido, pero no correr. Muchas veces el hecho de salir corriendo genera el accidente y quizá el incendio no me va a generar, pero si me caigo voy a tener una fractura, etcétera, etcétera. Salir con precisión, no con tanta... Es correcto. Y luego, pero quizás más allá de salir, ¿qué pasa si yo me quedo atrapado en el incendio y no puedo salir? Estoy solo o estoy con alguien y me quedé, la puerta se cerró y ya ha pasado que hay personas que tienen en las viviendas la cocina en la entrada y al fondo la sala. Correcto. La cocina se incendia y si yo estoy en la sala ya no puedo salir. ¿Qué hago? Si me paso la cocina para poder generar el escape, pues quizás voy a fallecer en el intento porque voy a pasar sobre las llamas. Entonces hay una técnica de que si yo estoy atrapado y no puedo salir porque la puerta se me cerró, el lugar, el acceso está incendiado y si paso voy a generar mayor problema. Tengo que buscar la técnica de que mi cuerpo, para que no vaya a tener la mayor cantidad de quemaduras. ¿Qué hago? Primero decir que el incendio cuando está encerrado, en este caso, el humo, los gases al dilatarse, es decir, al calentarse, se dilatan. Al dilatarse ocupan más espacio y al ocupar más espacio pesan menos que el aire. Eso se llama densidad relativa de los gases. Okay. Entonces, al pesar menos que el aire, el humo sube. Al topar en el techo, va para abajo otra vez. Entonces, cuando va hacia abajo, la teoría dice de que un pie, es decir, 12 pulgadas del piso hacia arriba, no hay humo, sino que allí se acumula el oxígeno. Entonces, primera técnica que tengo que hacer, tirarme al piso. Para respirar bien. Y poner la nariz lo más cerca del piso y esperar a que lleguen por mi rescate. Ahora, ¿qué lugar debo buscar? Aquellos en donde exista menos concentración de combustible. Es decir, lugares que no tengan papel, que no tengan gasolina, que no tengan esos materiales inflamables o altamente combustibles. Esa es la técnica y esperar mi rescate. Lo que vemos en las películas, director, películas que hay que humedecer si estamos cerca de un baño, que hay que abrir la ducha para que esto pueda, no es que apagar la llama, pero generar, no sé, generar quizás algún ambiente de oxígeno, no sé. Ahora voy a dar otro tip y qué buena la observación que usted hace. ¿Cuáles son los lugares más seguros en mi casa? Los baños. En mi casa, en la oficina, en el negocio. Los baños son más seguros tanto para los sismos como para los incendios. ¿Eso es por un tema estructural? Sí, es correcto. En los baños regularmente las paredes están más juntas una de la otra. Al haber un colapso, esa pared me sirve para generar algo que técnicamente se llama espacio vital, es decir, me genera un espacio para poder estar o poder vivir y no ser ser dañado por una estructura que colapse. Entonces los baños son los lugares más seguros. Primero porque no tienen combustible. Segundo, porque las paredes están más juntas. En caso de un sismo, pues hago la relación en este caso. Pues esa es la técnica de qué hacer cuando yo estoy atrapado en un incendio. Obviamente si yo tengo agua, si yo tengo un chorro, los bomberos, por ejemplo, hay una técnica que usábamos antes que no nos daban equipo y voy a hacer esta referencia porque antes no nos daban equipo. El autocontenido cuesta alrededor de $12,000 cada cilindro de aire que usan los bomberos para poder extinguir un incendio estructural. Sí.
Entonces nos decía, mire, usted como no tiene cilindro, aprenda a respirar en un incendio. Y entonces si uno tiene un chorro de agua, en este caso las moléculas en cuanto al agua lleva oxígeno. Entonces yo puedo respirar con un chorro, aunque esté en una humareda, yo puedo respirar si tengo un chorro justo en mi nariz. Entonces es una técnica que utilizábamos los bomberos antes que no nos daban el equipo de protección personal. Eso no es correcto, no es correcto. Es una última instancia. Es un aspecto de fortuna, llamémosle. Entonces, El último acto de desesperación. es correcto. Pero entonces en un baño yo puedo respirar perfectamente si yo tengo una ducha, lo que usted decía, si yo tengo un chorro, pero lo ideal es quedarnos con la nariz lo más pegado al piso. Pero decirle que, como aclarando mitos y verdades, eso de agarrar una toalla, humedecerla y taparnos el rostro, tal vez nos puede proteger porque está húmeda y el fuego no llega. Pero... Sí sirve. Del 1 al 10 quizás le va a proteger un 1, un 2. O sea, póngale. es bien bajo. O sea, se puede decir que es más mito que una realidad. Es que lo correcto es usar una máscara. Digamos, hay unas máscaras con filtro, pero estas máscaras con filtro solo funcionan si yo tengo en el ambiente más del 16% de oxígeno, que es la cantidad con la que un ser humano puede sobrevivir. Menos del 16% ni el fuego ni el ser humano vive. Por eso es que cuando tenemos la cacerola con los huevos picados y se nos incendia, si usted le pone la tapa, se apaga el fuego. Correcto. ¿Por qué? Porque le quita el oxígeno. Se acabó el oxígeno. Igual que un ser humano, nos quitan el oxígeno y fallecemos. ¿Cuál es el monto? El 16%. O sea, si yo le quito el 16% al ambiente, se me va a apagar el fuego. Okay. Lo que hace el extintor de dióxido de carbono. Okay. Y quiero aprovechar que el director, porque el tiempo ya se nos va a acabar, ya son las 8 de la mañana con 50. Otro mito que es los tambos de frecuente en gas. los chimbos de gas, que sé que es peligrosísimo, porque ya se han dado casos que explotan, bueno, no sé si explotan o es que se disparan, no sé realmente qué es lo que sucede, pero qué es lo que debemos o no debemos de hacer, o que si sentimos cuáles son los casos más frecuentes de problemas con los chimbos de gas. Las causas es que después que terminamos de cocinar o si salimos de casa, uno debiese bajar el regulador. Es decir, los cilindros de gas uno compra allá en la tienda una manguerita con un regulador. Ese regulador entra en el cilindro y lo que le hace es... Sí, lo que este hace es regularle la cantidad de gas que necesita la cocina para poder funcionar. Por eso se llama regulador. Y tiene un pase que si está en posición horizontal es porque está presurizada la cocina. Y si está en posición vertical, le hemos cortado el flujo. Ahora, ¿qué debiésemos hacer? Cortarle el flujo. Porque hay unas abrazaderas metálicas que se le pone tanto al regulador para conectar la manguera, como una abrazadera metálica que va a la entrada a la cocina. Eso muchas veces han pasado años desde que compré la cocina y nunca lo he cambiado. Ese es un sistema, es un material muy digamos, muy débil. Se pudre, se arruina. Se puede cristalizar y me puede... Entonces, los problemas problemas de casa son las fugas, por esas razones. Entonces, ¿qué hacer con las fugas? Las fugas, cuando el gas propano no tiene olor, pero cuando lo trasladan para los fines domiciliares, en este caso para que pueda ser utilizado para las personas, en la industria le agregan un químico que se llama mercaptano. Ese mercaptano es el que genera el famoso olor a podrido que nosotros sentimos. El famoso olor a gas que uno dice que huele Es a correcto. gas. Algunos dicen, es un olor a huevo podrido. A huevo, ajá. Entonces, ese olor se llama mercaptano, es un químico que le agregan para que nosotros pudiésemos darnos cuenta, correcto. Ok, entonces partiendo de ahí, conocemos ahora que el gas propano como tal no tiene olor, simplemente la industria le pone algo para que lo podamos percibir. Entonces vengo yo, estoy en mi casa, percibís, siento el olor y digo, siento el olor a gas. Estoy solo, ¿qué hago? Enciendo un fósforo para comprobar, ¿no? ¿Verdad? Porque sí les puedo decir que a mí me ha pasado, y no sé si es mito, ¿verdad? Que yo abrí alguna perilla en la cocina, sin querer me di la vuelta 3 segundos, la cerré, abrí otra y cuando encendí, un tips técnico. Hay una teoría que se llama densidad relativa. Las densidades relativas, los gases los relacionan con el aire. El aire tiene un factor de 1 y todos los gases o pesan más o pesan menos que el 1, es decir, si pesan menos suben y si pesan más bajan que 1. Lo mismo se hace con los líquidos. Hay una densidad relativa de los líquidos y el factor es relacionado con el agua. El agua tiene el número 1 y todos los líquidos. La gasolina, por ejemplo, si yo tengo agua, ¿dónde queda la gasolina? Arriba, es decir, pesa menos que el agua. Bajo ese concepto teórico,
el gas propano pesa más que uno. Es decir, el gas propano siempre se queda abajo, nunca sube. Cuando tenemos una fuga, uno dice, ¿fue una explosión, fue una deflagración o fue una conflagración? Estos términos técnicos, ¿qué quiere decir? No es más las velocidades a las que los productos se incendian. La explosión es lo máximo. Luego, el segundo factor en menor escala es la deflagración. Cuando hay una fuga de gas propano, nosotros decimos que las fugas sin incendio son más peligrosas que las fugas con incendio. ¿Por qué son más peligrosas las con incendio? Las sin incendio, porque cuando el gas propano, en este caso la fuga, ya cogió fuego, yo puedo determinar hasta dónde está la llama. Y si yo tengo un extintor, yo digo, lo apago porque lo ataco, hasta aquí está localizado, correcto, esa es la palabra. Pero cuando la fuga es sin incendio, es decir, el gas viajó por la parte baja de la casa, del negocio, del comercio, y yo no sé hasta dónde está. ¿Qué pasa? Y voy a la pregunta que usted hacía. El gas propano es tan inflamable, porque también hay un factor técnico, ¿cuál es la diferencia entre la palabra inflamable y combustible? Pero eso, a ver si queda tiempo, lo explico más adelante. Pero el gas es suficiente, como en nuestro calzado, muchas veces tenemos un calzado con aberturas, ¿sí? Y se mete una piedra. Si yo esa piedra la fricciono en el piso, sí, eso es suficiente como para generar una fuente de ignición para que el gas que está fugado explote, no digamos un fósforo. Entonces, si yo dejé en mi casa, obviamente el pase abierto y dejé la luz encendida o dejé un ventilador, no intente apagarlo ni encenderlo, porque cuando yo toco el switch, es correcto, eso es suficiente como para incendiar el gas. Se genera esta ignición. Entonces, ¿qué se hace? Si yo llego a mi casa, siento el famoso olor a huevo podrido, no entro a mi casa. No entro. Lo mejor. No intente encender ni apagar la luz si es que la dejo encendida. ¿Qué tiene que hacer? Salir de su casa, llame a los bomberos y no ingrese por ningún motivo. Aunque yo creí que porque no entra y como... Voy a ver a la cocina a ver si es cierto. Un dato técnico, si usted quitarle el chimbo, el pulpito, vea como se le conoce, la válvula. Si usted... Pero ya se regó. Si usted ya percibió el olor a gas, está inmerso en la fuga. Y si este gas coge una fuente de ignición, va a explotar y usted va a estar inmerso de la fuga. Lo que pasó en el mercado municipal de Aguachapán. En el área de cocina se fugó y la persona, una de ellas falleció en el lugar, 5 fueron al hospital y una ha fallecido el 1 de enero de este año, lamentablemente, a consecuencia de una deflagración de gas propano. Director, número de los bomberos para emergencias. Nuestro número de emergencias es el 913. Somos una institución 724 al servicio de la población salvadoreña. De verdad que y parece que hay una emergencia ahorita, nos quedó corto el tiempo. Sí. Director, lo queremos invitar de nuevo. Rapidito, un cilindro con llama abierta. A ver, tenemos un mito quizá y algunas veces por falta de conocimiento, básicamente, es que un cilindro de gas no explota. Solo explota si tiene fuego directo, es decir, una temperatura muy alta alrededor, y si tenemos un cilindro con incendio, hace una llama parecida a un soplete, que se extingue utilizando un extintor de polvo. Si tenemos un incendio, llame a los bomberos. Si no tiene la capacitación, si no tiene la expertise para poder hacerlo, no intente apagarlo. Y si tenemos nuestra casa incendiada, y voy a hacer esta recomendación, muchas veces queremos entrar por el cuadro, por mi cartera, y entramos al incendio. Y si ya salimos del incendio, no regrese a la casa incendiada, porque luego puede perder incluso la vida. Así que aprovecho esta recomendación. Pero los cilindros de gas, si están incendiados, va a ser una llama como un soplete y se puede extinguir con un extintor de polvo. Y si no se tiene el extintor, también hay técnicas utilizando una cobija, una frazada húmeda, se le puede tirar y yo le quito el oxígeno y puedo apagarlo. Pero es una técnica que es aprendida. No lo intente en casa, porque hay que pasar por un proceso de capacitación. Por eso es la recomendación de tener un extintor de polvo en casa. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.